Ya casi. Muy bien. Continuamos entonces. Esta es la página web de www.solojesusalva.me. Ahí pueden encontrar más información acerca del ministerio y recursos importantes para poder evangelizar y llevar las buenas nuevas a todas las personas. El día de hoy estamos viendo este tema de siempre preparados. Nuestra esperanza es Jesús, vuélvanse a Dios. Esto lo que vamos a ver es el resumen de los materiales que tienen ustedes en el libro que recibieron por correo, ¿verdad? Entonces, si tuviesen preguntas al respecto, pueden recurrir ya sea al material escrito o se comunican conmigo por medio de WhatsApp o por medio de las redes sociales o al correo electrónico también. En este momento vemos esta sesión donde hacemos 4 preguntas iniciales que son sumamente importantes. Son unas preguntas de reflexión. Estas preguntas, por favor, no me las respondan. No las respondan porque la intención no es encontrar una respuesta propiamente a ella, sino que ustedes puedan reflexionar acerca de lo que entienden sobre cada una de ellas. Por ejemplo, la primera pregunta es, si te pidiera en este momento que por favor me expliques cuál es el evangelio, ¿qué me responderías? Recuerden, no, por favor, no respondan a esta pregunta que le estamos haciendo. Es solamente de reflexión y vamos a dejar 7, 10 segundos para que puedan pensar. Si te pidiera en este momento que por favor me expliques cuál es el evangelio, ¿qué me responderías? La siguiente pregunta no es bíblica. Esta pregunta no es bíblica, así que por favor les pido disculpas por la forma en que se presenta, pero es una razón, por razones académicas se presenta así. Y dice, si mueres en este momento y una persona en las puertas del cielo te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar acá? ¿Qué le respondes? ¿Verdad? No es bíblico, así no sucede. ¿Estamos? Pero si te mueres en este momento y llegas al cielo y hay una puerta enorme, bellísima, y hay una persona ahí enfrente de esa puerta, y esa persona te dice, dime por qué te tengo que dejar entrar acá. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Por qué razón te debería dejar entrar? Igual, no me respondan aquí. Nada más reflexionemos. Tercer pregunta. Explícame, por favor, cómo sabes que sos salva o salvo. Explícame, por favor, cómo sabes que sos salva o salvo. Y ojo, no te estoy preguntando por cuál es tu testimonio personal de conversión. No te estoy preguntando por cuál es tu testimonio de conversión. ¿Cómo sabes que sos salva o salvo? ¿Qué me responderías? La última pregunta de estas 4 para reflexión se lee así. Esto está también en tu libro. A la luz de Efesios 2:8-9, ¿sí? ¿Te recuerdas de Efesios 2:8-9? Lo leo aquí. Dice Efesios 2:8-9, leo en Reina Valera 60. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por favor, explica con tus propias palabras a qué se refiere con obras. ¿Qué son ejemplos de obras específicamente? ¿Me podrías dar unos ejemplos de cuando él dice, aquí el Señor dice, no por obras para que nadie se gloríe? Dios nos está diciendo que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. En otras versiones dice, para que nadie se jacte, para que nadie se jacte de haberse salvado a sí mismo. ¿Me podrías explicar, por favor,
ejemplos, enumerarme 1, 2, 3, 4, 6, 7 obras. ¿A qué se refiere que la salvación no es por obras? Muy bien, esas 4 preguntas son de reflexión personal íntima, ¿ya? Y son bastante importantes, porque el Señor Jesucristo en un momento llega y nos enseña y dice, en aquel tiempo se está refiriendo al juicio final. En aquel tiempo muchos me dirán. El Señor Jesús no dice algunos me dirán o la mitad me dirá o pocos me van a decir. No, cuando el Señor Jesús tiene que decir pocos, algunos o la mitad, lo ha dicho con total claridad. Dice que son muchos los que en el tiempo final le van a decir a él, pero en tu nombre, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y yo les responderé, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Estas personas, cuando él dice, en aquel tiempo muchos me dirán, pero Señor, Señor, están reconociendo y saben a quién le están hablando. Le están diciendo, amo, amo, le están diciendo, Él es el Señor, le están diciendo 2 veces. Hay una reafirmación acá. Ellos no es que desconocen quién es Jesús, conocen quién es Jesús. Pero su fe para salvación no estaba puesta en Jesús, estaba puesta en obras. Entonces, sería una tragedia que nosotros no empezáramos justamente advirtiendo lo mismo. No sea que algún día alguno tenga que decirle, pero Señor, Señor, en tu nombre hacíamos seminarios de evangelismo, asistíamos, salíamos a evangelizar con la iglesia. ¿Cómo es posible que yo esté aquí? Y que el Señor tenga que responder, apártate de mí, yo nunca te conocí. Así es como verdadera y bíblicamente deberíamos de comenzar esto y acercarnos acá. Ahora, esto es muy interesante, porque no es solamente esta reflexión que hacemos. En este pasaje bíblico, el apóstol Pedro también hace lo mismo. En primera de Pedro 3, 15, 16, que es un pasaje bellísimo para poder introducirnos a todo esto que vamos a ver sobre evangelismo en estas 7 semanas, todos los martes a las 7 de la noche. Dice, él empieza y dice, en cambio, en un pasaje que en contexto le está hablando sobre el comportamiento, sobre nuestra vida en la tierra, y dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. El apóstol primero aquí está haciendo una referencia a Isaías 8:13, donde entonces aquí dicen que nosotros tenemos que santificar al Señor, al Señor del cielo, a Jehová. Y aquí él está diciendo que nosotros tenemos que adorar en esta versión o santificar a Cristo en nuestro corazón. Está haciendo una referencia, está implícitamente llevando y diciendo que Cristo es Dios. Y dice, adora a Cristo como el Señor de tu vida. ¿Estás seguro que Jesús es el Señor de tu vida? Porque que Jesús sea el Señor de la vida de una persona implica necesariamente que esta persona es salva. Entonces, cuando Pedro ya está hablando acá, pone esta condición, la primera recomendación, y él dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Esto es importantísimo. Esta es la primera parte, por ahí es donde empieza él. Luego te dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Mira qué belleza. Vamos por partes. Dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes. El apóstol Pedro habló de la fe en varias partes, pero aquí no usó la palabra fe. Aquí usa la palabra esperanza. Yo te pregunto, si yo te preguntara cuál es tu fe, ¿de qué me hablarías? Pero si te pregunto, ¿me podrías hablar de tu esperanza? Entonces yo te pregunto, ¿quién es tu esperanza?
en la penúltima sesión de Salvos por Gracia mediante la fe en Jesús, vamos a estudiar justamente quién es el objeto de tu fe. Y Jesús es el objeto de nuestra fe. Jesús es el objeto de la fe de los salvos. Los que se quieren salvar por obras pueden responder, bueno, el objeto de mi fe son mis obras, o el objeto de mi fe es Jesús más mis obras. Pero Dios enseña que la esperanza es Jesús. Entonces, cuando yo te pregunto acerca de la esperanza envuelve también tu fe. Pero si te digo que me hables de tu fe, podrías no necesariamente estarme hablando de Jesús. Entonces mira qué lindo, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, el Evangelio es hablar de Jesús. Hablar de Jesús, esa es tu esperanza. Es lo más bello que hay. Entonces, para hablar de Jesús tienes que conocer a Jesús, saber quién es, pero saber quién Él dice quién Él es, para poder transmitírselo a las demás personas y saber necesariamente qué es lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro. Entonces, cuando hablas con las personas, puedes construir todas las ideas y presentar a Cristo Jesús de una forma que lo exalte a Él y que las demás personas puedan comprender quién es Él y correr a sus brazos. Sigue el apóstol diciendo, estén siempre preparados para dar una explicación. Preparados. Este verbo es algo especial el que escogió aquí para escribir. ¿Por qué? Porque el apóstol aquí está haciendo, este verbo tiene relación al entrenamiento atlético, al atletismo, por ejemplo. Un ejemplo muy sencillo sería si de repente corres o estás acostumbrado a correr 5 o 10 kilómetros 2 veces por semana, 5 o 10 kilómetros, corres 10, corres 10, corres 10. Pero te vas 15 días de vacaciones. Entonces te vas 15 días de vacaciones cuando regresas y dices, no pudiste en estas vacaciones hacer ningún tipo de entrenamiento, pero dices, voy a salir a correr los 10 kilómetros de nuevo. ¿Qué pasa realmente? Para los que hemos tratado de hacer eso, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de que no puedes correr los 10 kilómetros de la misma forma en como lo corrías hace 15 días. Se ha perdido algo. Es igual o aplica igual cuando de repente estás en un gimnasio levantando peso. Y entonces de repente levantas 60 kilos y 60 kilos y 60 kilos, pero te vas de vacaciones 15 días y no haces ningún tipo de ejercicio. Cuando regresas y quieres ir al gimnasio de nuevo, después de 2, 3 semanas de no hacer ejercicios, vas a levantar 60 kilos de nuevo y no vas a poder, no te va a resultar tan sencillo. Ese es el mismo verbo que está acá. Preparados, requiere entrenamiento permanente. No es que yo para hacer evangelismo o para compartir con otros sobre la esperanza, yo lo puedo hacer simplemente porque me aprendí un método y evangelizo a 1 o 2 personas al año. Eso no es entrenamiento. O pensar que tal vez vengo a este webinar de evangelismo durante todas estas 7 semanas, gracias a Dios así es, y obtienes mucho conocimiento bíblico que puedes aplicar en el evangelismo. Eso está muy bien, pero no te basta si no lo pones en práctica, si no entrenas. Entonces el evangelismo es más lo que el apóstol hace aquí a una invitación a que esto del evangelismo sea un hábito en tu vida y no una moda. Esto no es una tendencia. Estamos hablando de la vida eterna de millones de personas por las cuales el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a bajar del cielo para venir a morir en lugar nuestro, para, por su gracia, darnos vida eterna. Ahora, dice, seguimos acá, dice, pero háganlo con humildad y respeto. Humildad y respeto. Mira, ¿has visto en internet videos de personas que están como en discusiones con respecto al evangelio? Yo he visto decenas. Puedes encontrar decenas de videos en la internet de personas que lo que hacen es pelearse con otra persona. Y conozco personas que en ello encuentran valor. Pero Dios te enseña
que cuando tú estás hablando con otra persona acerca de la esperanza que tienes como creyentes, es un mandato. Tienes que hacerlo con humildad y respeto. Y vamos a estudiar qué es humildad y respeto. Eso lo vemos también en nuestra séptima sesión. ¿A qué se refiere? Se refiere a ternura, amor, misericordia. Esas son las palabras que Dios utiliza para hablarnos y enseñarnos sobre cómo tenemos que llevar el evangelio de Él. No es en discusiones, no es peleando, no lo es. De hecho, ahora vamos a ver una condición muy potente, muy fuerte, muy dolorosa que tienen los no creyentes. Y por lo tanto, ¿qué valor hay en que tú, por la misericordia de Dios, sí puedas comprender la palabra de Dios, pero ellos no la pueden comprender? Entonces, ¿cuál es la virtud en que te enfrasques en discusiones bíblicas con personas que espiritualmente les es imposible comprender la palabra de Dios? Lo que sí somos llamados es a predicarles el evangelio. Ya justamente hoy vamos a estudiar eso más adelante. Y en la parte A del versículo 16, el apóstol inicia con esta frase: mantengan siempre limpia la conciencia. Esto es especial. Puedes ir a leer el pasaje completo más adelante si gustas. Pero esto es muy especial porque lo que te está diciendo es que no es correcto que estés hablando de Jesucristo, llevando el evangelio a las personas, pero tu vida no sea un sinónimo de ser discípulo del Señor. No es posible que estés viniendo a predicar el evangelio y también andes en el mundo. No es correcto. Así no puede ser. Entonces, este primer pasaje de Primera de Pedro 3, 15, 16 me encanta, tiene muchísimas cosas. De hecho, cada una de estas enseñanzas de frase por frase lo vamos a ir trabajando a lo largo de todo este webinar. Y bueno, espero que te haya ayudado a reflexionar y a encontrar muchas respuestas. Hay cosas muy bonitas solamente en esa parte. Nosotros no enseñamos un método de evangelismo. Lo que te enseñamos es los principios bíblicos que encuentras en la Biblia con respecto al evangelio y cómo hablarlo con las personas. Eso es lo que te vamos a enseñar. Entonces, compartimos contigo y lo hemos dividido de esta forma simplemente como una manera de poder esquematizar todo lo que vamos a conversar y aprender. Pero no es un método. De hecho, lo que anhelamos es que pueda el Espíritu Santo enseñarte todo esto y poder lo que lo guardes, y una vez que estés con todas las herramientas sobre quién es Dios, quién es Jesús, qué hizo en la cruz, qué es el arrepentimiento, etcétera, entonces estés capacitado para que puedas hablar con libertad acerca del evangelio con cualquier persona y en cualquier escenario posible. Ahora, aunque parezca increíble, el punto número 1, que es por donde empezamos, que es aquí, da risa. Este punto que está puesto aquí es justamente la primera escala. Resulta usted que hay personas que conocen el 2, el 3, conocen teología, conocen todo lo que usted quiera, pero como no cumplimos el primer punto, entonces nunca evangelizamos. Al fin y al cabo es muy triste porque en la iglesia, según las estadísticas que se hacen en varios países del mundo, entre el 2 y el 3% de los cristianos comparten su fe. Solo el 2 y 3%. Y además, si consideras que dentro de ese 2 y 3% hay personas que creen que están compartiendo su fe, pero realmente no están compartiendo el evangelio, sino que están compartiendo otras cosas que no es el evangelio, entonces es bastante trágico. Pero lo inaudito es de que no hacemos el punto 1. Y el punto 1 se trata de tener una relación con la persona que vas a hablarle. O sea, salir a hablar con los perdidos, poder relacionarte con las personas. Ejemplo, si quieres compartir el evangelio con la persona que te corta el cabello, ¿qué tendrías que hacer? Pues ir al salón, al lugar donde te cortan el cabello y hablar con ella. Tener una relación, o sea, relacionarme con la persona. Si te subes a un autobús, ¿verdad? A un autobús, esta es una de las palabras que se dice diferente en cada país de Latinoamérica, espero que me puedan entender. Si te subes al transporte público, a un autobús, y ¿qué hago? Ya te sentaste con una persona al lado.
Eso es relacionarme. ¿Estamos? Pero si escoges sentarte en un asiento vacío, ya no vas a poder hablarle a nadie. Aunque ustedes no lo crean, el punto número 1 es supremamente básico, pero muchísima gente no lo hace y como no hacemos el punto 1, por supuesto que no vamos a hacer ninguno de los demás. El evangelio nunca es predicado porque la iglesia no sale al mundo a predicar el evangelio. Estamos esperando que de alguna forma puedan llegar al conocimiento de Jesucristo y ya van a aprender hoy que así no es. El modelo de Dios es que ellos escuchen el evangelio. Vas a aprender cómo romper el hielo. Vamos, esta plantilla la vamos a estar viendo a lo largo de todas las sesiones cada semana y vamos a ver cómo puedes relacionarte en el mundo natural. Antes de pasar al siguiente paso, que es el 2, giro intencional a lo espiritual. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Cuando yo empecé en evangelismo, nunca nadie me había enseñado este paso. Nunca nadie. Entonces era muy, pero muy, muy difícil poder evangelizar. Porque ¿cómo hace uno para estar con unos amigos viendo un partido de fútbol y decir cómo les hablo de Jesucristo en el medio tiempo o al final del medio tiempo? ¿Cómo puedo hacer para hablarle con alguien que estamos viendo en la gradería de un partido de fútbol? O porque vas con un taxista o en el transporte público y querés hablarle con alguien y pensás que tal vez el fútbol o esta persona va abriendo una revista deportiva sobre los últimos acontecimientos de un equipo de fútbol. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? Probablemente nada. Si nos ponemos creativos, les adelanto que podríamos encontrar muchas relaciones en cuanto a la Biblia y equipos y cosas así. ¿Ok? El éxito en esto es cómo haces para que en una relación en el mundo natural hagas algo, comentes algo que transporte tu conversación a las cosas espirituales. Por ejemplo, si estamos hablando de fútbol, podrías decirle a la otra persona, ¿se enteró usted de cómo cayó un rayo en una cancha y mató a 4 futbolistas? Esto es verdad. Ahora en este momento no me pregunten en cuál país pasó, pero esta noticia, en los años que tengo de vida, la he oído 3 veces. O sea, no la misma, sino que el que una persona muera en un rayo por un rayo jugando fútbol es algo bastante normal. ¿Le podrías decir a esta persona que 4 personas murieron en una cancha de fútbol porque cayó un rayo? ¿Qué te va a decir la otra persona? De verdad. Con suerte te va a decir, no hombre, si para morirse solamente falta estar vivo. ¿Verdad? Y entonces le podrías decir, ¿y usted ha pensado a dónde se iría cuando muera? ¿Al cielo o al infierno? Ya hiciste el giro a las cosas espirituales. Es más, en este momento de pandemia, en todo el mundo, los impíos están aterrorizados. Los que quieren aterrorizarse, porque hay otros que tienen el corazón tan corrupto que simplemente no les interesa nada sobre este mundo. Todo eso está en la Biblia. Pero las personas tienen terror a todo lo que está pasando con el coronavirus. Y es muy lamentable y es muy posible que algunos de nosotros, algún familiar cercano o conozcamos algunas familias que han estado sufriendo por la muerte de alguien. En estos momentos podrías acercarte a cualquier persona, a la señora que te está cortando el cabello y preguntarle simplemente para girar a las cosas espirituales y decirle, ¿has visto cuánta gente se está muriendo por el coronavirus? ¿Te preocupa eso? Y de repente ella te va a decir que sí o que no, pero acto seguido tú le puedes decir, ¿y si usted se muriera por el coronavirus, ya ha pensado a dónde se iría? ¿Cuál sería el destino eterno suyo? ¿El cielo o el infierno? ¿Estaría eternamente con Dios o estaría eternamente separada de la presencia de Dios? Y ya hiciste el giro a las cosas espirituales. Ya. Por supuesto, puedes saber, lo vamos a ir viendo semana a semana, hay cualquier cantidad de formas más de cómo hacer un giro intencional a las cosas espirituales. Todo eso te vamos a estar enseñando acá. Y luego vas a poder aprender la segunda parte, que son las malas noticias, que Dios es santo. Por supuesto, eso es una mala noticia para todos los hombres que son pecadores, ¿verdad? Y vamos a aprender sobre el uso de la ley de Dios,
que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Son malas noticias. Todos nosotros pecamos, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos un problema? Porque Dios es santo. Vamos a hablar sobre esas malas noticias, aprender a hablar de eso, ¿ya? Sin ofender, sin atacar. Y luego la parte del Evangelio de Jesucristo, la parte 3, las buenas noticias, donde vamos a hablar de Jesús, de la cruz, del arrepentimiento y la salvación por gracia mediante la fe. Esas son cosas que tienen que explicarse. Más en el mundo, en el contexto, en la cosmovisión en la cual nos ha tocado a nosotros en Hispanoamérica, que es una cosmovisión, una tradición completamente por obras. Y finalmente vamos a ver la parte del cierre, la parte de validar lo que has estado hablando con la persona para ver si la persona te comprendió y que deben volverse a Dios, invitarlos a la Biblia. Y todo esto lo aprendemos hablando a la conciencia, esquivando el intelecto. Esto es muy importante, cómo vamos a aprender a hablarle al corazón a las personas, rodeando el razonamiento, esquivando el razonamiento para no meternos en conversaciones que son completamente improductivas, ¿verdad? Eso lo vamos a aprender. Y luego también cómo podemos desarrollar la habilidad para guiar la conversación siempre hacia el Evangelio. Porque una conversación, si tienes una conversación sincera con otro ser humano, no se trata de venir y decirle. No, puedes entablar una conversación porque nacen preguntas sinceras y tenemos que aprender todos los secretos de cómo poder hablar con una persona, ayudándola a encontrar la verdad. Eso lo vemos en la 7ª sesión, ya en la sesión final, cómo hablarles específicamente a las personas, cómo podemos hacer esto. Todas las semanas son sesiones muy ricas, muy bellas, de muchísimo edificación, gracias a Dios. Pero entonces siempre nos enfocamos en el Evangelio y traemos las conversaciones siempre es el Evangelio para poder llevar a estas personas al entendimiento de quién es el Señor Jesucristo y de qué hizo por ellos en la cruz. Esto es un consejo importantísimo, importantísimo. Te va a ayudar muchísimo a poder establecer qué es lo que has estado hablando, qué es lo que funciona con lo que hablas. ¿Y de qué debes hablarle a una persona en las diferentes etapas espirituales de su vida? Tienes una línea verde abajo, que esa es la vida del escogido desde que nació hasta que muere, ¿ya? Y luego hay un momento en azul, ¿verdad? Ese momento de la salvación es el día en que va a ser salvo, en que Dios salva a la persona, es ese día. Muy bien. Te estoy enseñando cómo está dividido esto para poder comprenderlo mejor. En negro tenemos la vida del no creyente. El no creyente, lo único que tiene que conocer, de lo único que debería estar advertido, es devolverse a Dios, es del Evangelio. En 2 Corintios 5:20 hay un ruego de Dios, hablando en nombre de Cristo, cuando les rogamos vuelvan a Dios. 2 Corintios 5:20. Cuando eso lo vamos a estudiar después, nosotros somos embajadores de Cristo Jesús, llevando el Evangelio. El error que cometemos es que hemos agarrado cosas que le pertenecen a los hijos para llevarlos y enseñarlos a los impíos. Por ejemplo, el discipulado, el discípulo, el fruto del Espíritu, el carácter del cristiano. Todas esas son cosas muy buenas y todos los hijos de Dios tienen que estudiar y vivir en ello. Pero hay cosas y elementos que son de ahí que se han sacado para llevarlos a la vida del no creyente. Y entonces construimos un mensaje que creemos que es de evangelismo, pero ese mensaje realmente, o aquella cuestión, no es para el impío. De hecho, le estamos en el mensaje poniendo cargas a los impíos que ni siquiera nosotros los salvos podemos llevar. A lo largo de este webinar te vas a ir dando cuenta cómo a lo que nos estamos refiriendo y cómo hay cosas que hoy en día se le pide que haga un impío que ni siquiera un hijo de Dios puede cumplir. Si no es por el Espíritu Santo, nadie podría cumplir lo que Dios exige si no fuera por el Espíritu Santo. Y sin embargo, le pedimos a los impíos que cumplan cosas cuando ni siquiera tienen al Espíritu Santo en su corazón. Ni siquiera. Entonces, cuando una persona ya Dios le ha salvado, ya está en Cristo, que es la vida en Cristo Jesús, esto que ya está en rojo de ese otro lado,
Entonces ahora sí, por ejemplo, un versículo referente aquí sería Filipenses 1:6, que te dice: quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Mira qué promesa más bella. Eso es para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Eso no es una promesa para toda la humanidad. Ahora, ¿qué tiene que hablar? ¿De qué habla? ¿Qué se le habla a un nuevo creyente y a una persona? Consolidación, discipulado, fruto del Espíritu. Todo esto es lo que la iglesia hace. Todo esto es lo que la iglesia tiene que hacer, que ver. Todo esto hay que hacerlo. Pero no es correcto que de aquí saquemos cosas para llevar acá. No es correcto. A ellos, a estos, solamente el Evangelio. Entonces, si conocemos cuál es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, como dice Lucas 15:10, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Entonces, vamos a ser muchísimo más efectivos si podemos estar transmitiéndole a las personas el Evangelio bíblico y no cosas de las religiones, que eso es justamente lo que tiene el mundo como lo tiene. Ahora, en esta otra parte, quisiera que por favor hiciéramos una breve pausa y piensen, tengan en su mente a un ser querido que no es creyente. Piensa en tus seres queridos que no conocen a Jesucristo. Piensa un momento en ellos, por favor, y tenlos en tu mente. ¿En quién estás pensando? ¿Tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tíos, abuelos, tal vez un amigo, una amiga entrañable? Por favor, piensa en estas personas que sabes que no son salvos. Esta es una dinámica muy interesante para que podamos entender lo grave de esto. A veces, si yo te dijera que pensemos en los impíos y en los no creyentes, y tal vez se diluye, pero si en este momento lo llevamos a algo un poco más personal tuyo, yo sé que va a ser más sensible este análisis. Ahora, esa persona a la que tú amas mucho, y yo respeto este proceso que estamos en este momento hablando, yo sé que puede ser duro. ¿Qué es lo que Dios dice de esa persona? ¿Cómo es que Dios ve a esa persona? Primero te enseña Dios que ellos son incapaces de comprender su verdad. Entonces podrías decir: con razón, Danilo, yo he estado hablando con esta persona durante años. Pero Dios te dice: ellos, naturales, les es imposible comprender la verdad de Dios. Tienen ceguera espiritual. No pueden ver, no pueden comprender, no pueden discernir las cosas del Espíritu. No pueden hacerlo. Son muertos espirituales por la naturaleza pecaminosa. Por favor, recuerda, estamos hablando de un ser querido tuyo, lo respeto mucho, pero esto es como Dios te dice que ese ser querido es ante los ojos de Él. Es un muerto espiritual. Y un muerto no puede oír, no puede ver, no puede hablar, no camina, no reacciona. Un muerto no hace absolutamente nada. Tienen el entendimiento entenebrecido. Su primera opción siempre es hacer el mal. No entienden lo espiritual. Están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. No pueden bajo ninguna razón estar donde Él está. Porque donde Él esté, nada impuro puede estar en esa ciudad. Tienen un corazón de piedra. Son incapaces de hacer el bien. Son esclavos del pecado y además están bajo la ira del juicio de Dios. A mí me duele muchísimo lo que estoy hablando. Y me duele por ti, por tus familiares a quienes amas. Y me duele por miles de millones de personas. Miles de millones de personas. Y hay cientos de miles que mueren todos los días sin Cristo Jesús como Salvador. Esta es la descripción, y faltan versículos, faltan pasajes. Esta es la descripción que Dios hace de una persona que no sea su hija, que no sea su hijo.
Entonces, ¿cómo estas personas, estamos en un seminario de evangelismo, cómo estas personas van a salvarse? Es muy duro. Pero Dios te dice que humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, aquí es donde entonces nosotros tenemos que decir, debería de preocuparme por entonces aprender qué es lo que es posible para Dios y dejar todo lo que yo creía que humanamente iba a colaborar en la salvación de estas personas. Hay esperanza. Aquí empieza. Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cómo es posible? Solo hay una forma si escuchan el Evangelio. Mira lo que dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Me gusta que vayamos a lo largo de todo este webinar marcando, resaltando, donde empiezan a aparecer en todos los versículos bíblicos la palabra creer, creyentes, creyeron, creer, tener fe. Ojo, la salvación no es por obras. No es por obras, para que nadie se jacte de haberse salvado a sí mismo. La salvación es para los que son los que creen. Nada más. ¿Ya? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aquí dice que la única manera que Dios ha establecido para que las personas se salven no son nuestros argumentos, no son los métodos de evangelismo, no, es el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no que obra, sino que cree, no que hace, sino que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, es en la sabiduría de Dios que Él estableció que las personas se van a salvar por medio, y ojo, llama a la predicación del Evangelio locura. En otras versiones dice ridiculez del mensaje que estamos llevando. Vean qué maravilla. Ahora, mira este pasaje de Romanos 10:17. Lo conoces. Es otro pasaje donde afirma que es solamente por el Evangelio. En algún momento, alguna vez en la vida, alguien me dijo, no, es que Dios tiene caminos misteriosos. No, 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 no es así. En cuanto al Evangelio, la salvación de los seres humanos, la predicación del Evangelio, no hay ningún camino misterioso. Son supremamente claros y los estás viendo. Romanos 10:17 te dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ojo, no estamos hablando de la fe para sanidad, de la fe para mover una montaña. No estamos hablando de esa fe. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo nos está hablando sobre la fe para salvación. La fe para salvación. Entonces, la fe para salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces, aquí si entendemos la palabra de Dios, el verbo, entonces por oír el mensaje del verbo, el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús. Simplemente bastaría con que abriéramos otras versiones, porque esta primera que estás viendo es Reina Valera 60. Pero ¿qué te dicen otras versiones? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Otra te dice todavía más claro. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, la buena noticia acerca de Jesucristo, el mensaje acerca de Jesucristo, cuando llegan a escuchar el Evangelio. Y él dice, la gente se va a salvar solo si escuchan el Evangelio. Ahora, veamos esto más en contexto
para poder confirmarlo. Romanos 10, 13, 17, empecemos desde el 13. Esto que estás leyendo acá es Reina Valera. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien, listo. ¿Para qué pasa? ¿Qué se necesita para invocar el nombre del Señor? Y empieza el apóstol Pablo diciéndonos, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, alguien tiene que predicar para que la gente pueda oír y por lo tanto reaccionar a ese mensaje. Hay gente que reacciona mal para perdición y hay gente que reacciona para salvación. Aquí mismo lo dice en el versículo 16. Ya vamos a llegar ahí. Entonces aquí lo que rescato es cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique. Es obvio que alguien tiene que venir y predicar para que la gente escuche y luego de escuchar reaccionar volitivamente y crean en el Señor Jesucristo. El versículo 15 te dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, ya todos fuimos enviados. El que envía es Dios. Ya fuimos enviados. ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hago una aclaración, no es que tus pies y los míos, nuestros pies sean buenos, bonitos, porque llevamos... No, 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 no. No puede ser porque nunca hay ningún mérito en el mensajero. Lo bello es el mensaje que estás llevando. Entonces es agradable ver venir a un mensajero que trae este mensaje de paz, de perdón eterno, anunciando las buenas noticias. Hay perdón para todos los que se arrepientan y pongan su fe en Cristo Jesús. Consumado es, la deuda está toda paga. Es muy bello. Dios te está esperando con los brazos abiertos. La parábola del hijo pródigo, bellísima para poder enseñar esto mismo a una persona que estás compartiendo el evangelio. En el 16 nos dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? Te está adelantando, hay personas que no van a recibir lo que le enseñas. Así se lo expliques de cualquier manera. No lo reciben. Ahora, eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ir y sembrar la buena semilla. Esa es. Y el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando lo estás viendo ya todo en contexto armado, te das cuenta de que lo que estamos hablando es de la fe para salvación, para poder invocar el nombre del Señor Jesucristo y ser salvos, que entonces todo inicia por la palabra de Dios, por la buena noticia, por el mensaje acerca de Jesucristo. De ahí la importancia en que todas las personas aprendan el Evangelio. Porque si no sabemos cuál es el Evangelio, ¿cómo vamos a poder transmitirlo a los demás? Si yo no sé por qué soy salvo, ¿cómo puedo enseñarle el camino a otra persona? Siempre tenemos que hablar de las malas noticias y la buena noticia. Estamos apenas en la primera sesión. El Evangelio no es amor, amor, amor. Eso no es así. Necesita necesariamente que el mundo comprenda de que Dios es 3 veces santo, de que somos pecadores y que tenemos un problema serio con Dios. Jesucristo dijo, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Malas noticias y buena noticia. Pablo dice que él predicó arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista mismo decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos es una mala noticia, te están llamando la atención, te están llamando a terreno y te está diciendo, esto sí es una buena noticia, y en el contexto de que él está hablando a los judíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es muy, muy fuerte para ellos. Juan nos dice a nosotros, si confesamos nuestros pecados, no hay quien esté libre de pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún ahí ves
como nosotros tenemos un problema con Dios, pero Dios es paciente y misericordioso y su bondad está a disposición de toda la humanidad de forma permanente en esta dispensación. Ahora, esto es muy bello porque te metes al evangelismo y estás evangelizando, pero es muy, muy, muy normal no ver frutos de lo que estás haciendo. Eso es muy normal, más en estas épocas, en las que ya en los últimos tiempos son cada vez menos los que llegan a los pies de Cristo. Aquí el Señor dice y enseñaba, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, ya se mete la hoz, ya es otra figura que él utiliza en sus parábolas, donde ya viene la cosecha de los salvos. Pero entonces, ¿qué es lo que te está mandando el Señor acá? A todos nosotros. Nuestra responsabilidad es, en primer lugar, echar, ¿verdad?, semilla en la tierra. Preocúpate de que lo que estés poniendo sea la buena semilla de Jesucristo. Y luego nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar día y noche todos los días y nada más. En cuanto al evangelismo, esa buena semilla que pusimos, nosotros no sabemos cómo brota y crece. De eso se encarga el Espíritu Santo, de eso se encarga el Señor. Y algún día esos frutos serán para la gloria de Dios Padre. Así que en evangelismo puedes descansar en esto toda tu vida. La obra la hace completamente el Espíritu Santo, vamos a hablar mucho más de esto, pero Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y en cuanto al evangelismo, que convence de pecado, en Juan 16, 8, 9, el Señor dice, y cuando venga el Espíritu Santo les va a convencer de pecado, justicia y juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado que condena es no creer en Jesucristo. También Él hace que nazcamos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder para ser testigos, Hechos 1:8, ya lo comentamos, etc. Estas y más cosas las puedes leer en el libro. Ahí puedes ver también otros ejemplos de la obra que hace el Espíritu Santo, pero todo lo hace Él. En Hechos 1:8 volvemos a analizar este pasaje, pero quiero rescatar otras cosas. Dice, pero recibirán poder, ya vimos, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y dice, y serán mis testigos. Y serán mis testigos, dice. Testigos, su significado en griego, en el original es el que muere por su fe. Lo que aquí escribieron en el libro de los Hechos, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y estarán dispuestos a morir por su fe. ¿Estamos nosotros dispuestos en evangelismo a compartirle a todo el mundo el evangelio, aunque nuestra vida misma quede en peligro y tengamos que morir por ello? ¿Te suenan conocidas las historias de los mártires de la iglesia, los primeros cristianos? ¿Por qué es que se fue diluyendo todo esto? Ahora, no te extrañes y no te confundas. Hoy por hoy hay miles de personas en el mundo que mueren por compartir el evangelio. Miles. Hay una organización que lleva el registro de esto dentro de los que pueden conocer, para la gloria de Dios. Y nosotros, que estamos muy lejos de tener que morir por nuestra fe. Ahora, ojo esto. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Acerca de mí. Acerca de mí. Hablaremos de Jesucristo y de lo que hizo en la cruz. No de aquel montón de cosas, que todo ese otro montón de cosas para nosotros, para los hijos de Dios, hay que cumplirlas y estamos muy bien con ello. Pero estamos en un seminario de evangelismo. Y le hablarán a la gente acerca de mí, dice Jesús, en todas partes. Y ojo, esta
forma en que él escala esto. Y dice en Jerusalén. Y no pienses en estas ciudades ahora. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu familia inmediata, tu círculo más íntimo. Por toda Judea, tu familia extendida puede ser. En Samaria, tu lugar de estudios, tu lugar de trabajo, el barrio, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La reflexión es que cómo encontramos en muchísimas iglesias y muchísimas personas que hablan de misiones y misiones y misiones y misiones, lo cual está completamente bien, pero nadie habla sobre el evangelismo en Jerusalén, Judea y Samaria. Nadie. De hecho, es muy, muy normal encontrar que hayan iglesias, lo cual está muy bien, que apoyan a las misiones y a los misioneros. Entonces tenés un misionero en Afganistán y otro en Tailandia, y tenés otro en Estados Unidos, y hay misioneros en Francia, y tenés misioneros en Pakistán y en Rusia, en donde fuera. Inclusive misioneros que están en países en que lo único que ponen en las iglesias son yo apoyo a este misionero, y ponen un nombre ficticio y una foto de mentiras. Porque no pueden poner la foto y el nombre de esta persona porque se arriesgaría que la mataran. Y a esta misma iglesia, que apoya 7, 8 misiones, que eso está muy bien, le preguntas, ¿y tienes equipo de evangelismo en tu iglesia? No. Por lo menos enseñas evangelismo en tu iglesia. No. Entonces, como que la iglesia de Jesucristo se ha ido hasta los lugares más lejanos de la tierra y nadie está viendo a Jerusalén, a Judea y a Samaria. Y muchísima gente dentro de la iglesia de Jesucristo tiene un gran dolor por su Jerusalén, por su Judea y por su Samaria, y no saben qué decirle a su Jerusalén, a su Judea, porque han tratado durante años y han no tenido resultados con lo que han estado enseñándoles. Es muy doloroso. Es muy doloroso, por eso es que yo les invito de verdad en el nombre de Jesús a que se capaciten, a que hagan todo esto, estudien todo esto y salgan ustedes a predicar el evangelio, pero también capaciten a otros para que muchas más personas puedan alguna vez darle gloria a Dios por este servicio al reino. Terminamos con la aplicación de lo que hemos estudiado hoy. Lo que hemos estudiado hoy, hay 3 principios importantes que te van a ser de mucha utilidad comprenderlos ahora para cuando vas a hablar con una persona no creyente. El primero es su situación espiritual. Si estás comprendiendo con quién estás hablando, necesariamente tienes que hacer uso de misericordia, tienes que ser movido a misericordia para hablar con esta persona. No puede ser posible que estemos argumentando con ella. No puede ser posible que estemos discutiendo con ella. No puede ser posible que estemos maltratándola. No puede ser posible. Por ellos, Cristo Jesús también murió. Y el hecho de que Dios, por su misericordia, nos haya permitido conocer la verdad, no nos da autoridad ni posición para llegar y atacarles y ofenderles. Entonces, entender quiénes son ellos espiritualmente te va a permitir tener conversaciones más fructíferas. Cuando hagas uso de la humildad y la mansedumbre, de la ternura y el amor que Dios exige a los que predican el evangelio. Lo vamos a estudiar. Específicamente vamos a ver mucho eso en la 7ª sesión. El segundo punto muy bonito es que la obra de convencimiento la hace el Espíritu Santo, no la hacemos tú y yo. No es por nuestros propios argumentos o por los métodos creados por hombres. Eso te trae descanso. Entonces te das cuenta que trabajar, servir en evangelismo no es cansado, no es difícil, es bellísimo, es agradable. Es más, ¿quieres ver el poder de Dios actuando
permanentemente, no en tu vida, sino en la vida de los demás, métete a evangelismo. Métete a evangelismo y vas a poder ser testigo de cosas completamente sobrenaturales, bellísimas, porque el mayor milagro que existe es el que una persona se vuelva a Dios y Él la salve. Es el mayor milagro que puede existir. Te invito a que de verdad dediques tu vida a esto. El tercer punto de las aplicaciones de hoy: nosotros solo somos llamados a sembrar la buena semilla. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Cómo nos sirve esto? Bueno, tenemos que capacitarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que hacer que esto sea un hábito en nuestras vidas, pero no hay servicio más honroso que el Señor pueda permitirle a un ser humano que ser su embajador. Ningún servicio puede ser más honroso que el poder hablarle a otra persona en nombre de Jesucristo para que esta persona pueda comprender el mensaje que está recibiendo. El Señor le permita el arrepentimiento para quebrantarse y volverse a Él, y Dios le conceda la fe en Cristo Jesús para que entonces sea salva desde ese día y Cristo la lleve a su presencia eternamente. No hay servicio más honroso ni de mayor valía eterna que el poder evangelizar y compartir el evangelio a todas las personas. Muy bien. Tareas. Les llegó en el mismo correo donde le llegó el libro digital, etcétera, le llegaron las tareas que esta semana tienen que hacer. Esas tareas se dividen en la primera, se los adelanto, tienen que dedicarle tiempo, porque la primera se trata de que por favor escribas cuál es el evangelio que predicas. ¿Cómo le hablarías? Tienes que hacer el supuesto y empiezas a escribir completamente cómo es el evangelio que le hablas a una persona. ¿Ya? Y lo escribes. Hazlo con tranquilidad porque esa hoja te va a tomar de repente 2 o 3 páginas y eso no lo va a ver nadie, no lo va a leer nadie porque nunca tienes que enviarlo a ninguna parte, sino que lo vas a conservar porque a lo largo de las semanas vamos a ir trabajando sobre ese evangelio que vas a escribir. Ese es el evangelio que hoy estás usando, que hoy estás escribiendo. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, haz estas tareas, porque no vas a aprender todo solamente con venir y escuchar aquí un rato estas enseñanzas. Tienes que leer lo que está en el libro, hacer las tareas, disponerte para que Él sea honrado. Esta tarea, esta primera, es un poquito grande. Quiero dejártelo muy en claro. Esa primera parte te puede tomar 2 o 3 páginas. Y lo digo yo porque a mí la pura verdad es que tengo mala letra y me cuesta mucho escribir. Luego lo puedes hacer en computadora, por supuesto. Luego viene 5 preguntas más para hacer. La última tienes que leer la parábola del hijo pródigo y dar tu opinión, pero en general las preguntas se responden habiendo estudiado el material que te hemos enviado de esta misma sesión y haciendo un breve estudio de los versículos bíblicos que te estamos dando para que sea el Señor quien te enseñe directamente cada una de estas verdades bíblicas que hemos visto el día de hoy. Muy bien, y si no tenemos ninguna pregunta, concluimos así el día de hoy esta sesión. Que Dios los bendiga. Me avisan si hay alguna pregunta, si no, vamos terminando y concluimos entonces la reunión del día de hoy. Me pueden contactar por las redes sociales, por WhatsApp o por correo electrónico, que ya todos ustedes los tienen. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.